Hola, buenas tardes a todas y a todos. Gracias por unirse a Forestando el Emprendimiento y la Inversión. Ya vamos viendo cómo va anotando e ingresando la gente súper rápido. ¡Wow! Estas es de las experiencias que todo el mundo quiere escuchar. Perfecto. Y pues en lo que vamos iniciando, siempre es bueno saber de dónde se unen, quiénes están. Y aunque tenemos una lista de las personas que están participando, pues nos gustaría mucho que se fueran presentando para que los demás fueran conectando. Entonces, en la sesión, en el chat, pueden poner su nombre, su país y su organización, y también de una vez y su correo, porque luego resulta muy interesante para la gente tener ese detalle. Y los invitamos a que nos vayan diciendo de dónde son, qué es todo esto. Entonces, por favor, sí, estamos ahí. Wow, ok, ok. Es perfecto. ¿Qué tal, Gonzalo? Ah, muy bien. Desde Michoacán. Bienvenidos, bienvenidas todas. Estamos aquí en el evento de Forestando el Emprendimiento y la Inversión. Gracias a ustedes por estar. Este es el mes relacionado a los temas de inversión. El próximo mes empezamos lo que es capacitación para emprendedores. Va a estar muy interesante. Estamos preparando un programa muy bueno. Rosalía Andrade de Resiliencia Azul. ¿Qué tal, Glenda Lee? WWF de Mariposa Monarca. Qué bien, Arturo. Mucha gente de México y también queremos ver a la gente de los demás países también, porque eso es un evento para toda Latinoamérica, ¿ok? Dante, Hugo Cárdenas, Hugo, sí, asistente a todos los eventos, muy bien. Pero no solo recordarles que el próximo martes tenemos el taller de diseño de soluciones a los retos de inversión para las empresas del bosque. Entonces, el próximo martes a las 10 de la mañana, de 10 a 1, tenemos este taller donde vamos a buscar soluciones a los retos que viven los emprendedores en temas de inversión. Les vamos a mandar más información, les vamos a volver a mandar la invitación. Inscríbanse, es muy interesante escuchar soluciones que podamos implementar en el corto plazo para hacer un cambio en este entorno. Y el día de hoy, bueno, les recuerdo, tenemos los temas de inversión y va a ser muy interesante. En un rato más, en lo que terminan de escribir sus nombres, de dónde son, quiénes nos acompañan. Ah, de biomasa certificada, Enrique Rolón, muy bien. En lo que termina, en un ratito más, vamos a poner la liga a Mighty Networks. Recuerden que estamos creando esta comunidad enfocada al emprendimiento, a la inversión. Ya hay bastantes personas registradas en esta comunidad para que puedan intercambiar información de convocatorias, programas. Ya han puesto varias personas, algunos programas de aceleración, algunos fondos para inversión. Entonces, es importante que en esta comunidad de Mighty Networks, que ahorita les ponemos la liga, se puedan unir y seguir creciendo y seguir compartiendo. Y pues bueno, entonces ahora sí, los dejamos con Raquel, quien va a ser quien nos va a moderar el día de hoy. Gracias, Raquel. Adelante. Gracias, JC. Pues buen día a todas y a todos. Bienvenidos nuevamente a las sesiones de Forestando el Emprendimiento y la Inversión en Latinoamérica. Ya estamos en nuestra sesión número 6 y pues el tema de hoy en temas de inversión es sobre bonos de carbono y cómo estos bonos están ayudando en los incentivos a proyectos forestales. El día de hoy tenemos dos conferencias magistrales con ponentes de primera. Nos están acompañando Megan Riley de Catrinca y Alberto Ramírez de World Resources Institute. Entonces vamos a tener el espacio para estas ponencias de 20 minutos cada una y al final tendremos un espacio igual de 20 minutos para que tengan pues el espacio para hacer preguntas o comentarios. Entonces, pues durante las sesiones los invitamos a que vayan tomando nota de sus preguntas o las vayan poniendo a través del chat de preguntas y respuestas. Y sin más, pues quiero presentarles a Megan Riley, quien es fundadora y CEO de Catrinca. Ella también es parte del board del Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza y participa en otros boards de otras empresas. Entonces, Megan, pues te dejo la palabra y estamos atentos a tu presentación. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, Raquel, pues a todos ustedes por invitarme. Estoy aquí, yo creo que la culpa tengo que echar a Héctor del Fondo Mexicano,
Entonces, pues me pidieron hacer esa presentación en español. Soy una mexicana wannabe, pero pues no es mi idioma nativo. Entonces, pido disculpas de todos ustedes si hablo un poco de Spanglish o digo algo mal. Pido su comprensión y obviamente puedo aclarar cualquier cosa durante las preguntas. Primero permítame, si podrían pasar al siguiente, por favor, explicar quién soy y por qué estoy hablando con ustedes hoy. Soy una consultora independiente, trabajo con varias instituciones que tienen que ver todo en proyectos que tienen que ver con cambio climático. Entonces, pues lo de Catrinca lo vendí, eso fue una empresa que incorporaba mujeres indígenas de México y otros países que vendía hace unos años. Y lo que hago ahora es trabajo con esas organizaciones, por ejemplo, Javelin Capital, con ellos estoy desarrollando un parque eólico en la República Dominicana, es más del lado de energía. Con Oceans 2050, que es una organización fundada por Alexandre Cousteau, estoy desarrollando un nuevo mercado de carbono azul que tiene que ver con acuicultura de algas. Entonces, y también tenemos mucho interés en el carbono azul. Entonces, invito a quienes están desarrollando proyectos de carbono azul. Tenemos unas ideas de cómo podemos ayudar tanto con financiamiento que con mejores prácticas. Nos interesa mucho desarrollar el pipeline de proyectos ahí. También soy consejera de un grupo que se llama TIST, que es un proyecto forestal en África, que voy a describir un poco más adelante, y consejera del Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza. Y allí estoy trabajando con ellos para ayudarles a desarrollar algunos proyectos de conservación, buscando como fuente de financiamiento. Como ustedes dicen, bonos de carbono, yo más que todo digo créditos, porque bonos traduce en inglés como bonds, que es otra cosa, pero voy a intentar usarlo así, bonos de carbono de fuentes, pues, de como decimos, nature-based solutions, ¿no? De carbono azul y también de ecosistemas terrestres. Entonces, yo, como trabajo en los mercados de carbono, me han pedido en varias ocasiones dar un breve discurso de cómo funcionan. Es una introducción que voy a ofrecer a ustedes a ver si les ayudan a pensar en otras fuentes de financiamiento que podrían ser súper significativo, creo, para los proyectos de reforestación en los cuales ustedes están involucrados. Siguiente, por favor. En los mercados de carbono están divididos en dos grupos principales. Unos son los mercados regulados, como decimos en inglés, compliance carbon markets. Esos son los lugares donde exige alguna regla o alguna obligación de que hay que reducir las emisiones a tal y tal punto, y por lo que no puede reducir hay que comprar créditos o bonos de carbono de otra fuente. Normalmente estos incluyen los sectores de energía eléctrica, de vez en cuando transporte, industria, depende del lugar. Obviamente el carbono es algo global, no importa si una tonelada de carbono sale dióxido de carbono sale de México, de Francia, de China, donde sea. Pero desafortunadamente, como no tenemos un mercado global, cada lugar ha ido pues desarrollando sus propias reglas y sus propios mercados. Los mercados más grandes regulados están en Europa. El mercado ahí se llama el EU ETS. ETS son sus siglas en inglés para Emissions Trading System. Y como pueden ver, es la mayoría de las toneladas que se ha comercializado en el último año. También existen dos mercados en el norte de América, uno que se llama WCI, que incluye California y Quebec en Canadá, y el otro cubre 10 estados en la costa este de los Estados Unidos. Los más grandes son Virginia y Nueva York.
Como pueden ver, los precios son distintos, el volumen pues distinto. Y en términos de cómo tratan créditos que vienen de fuentes de la naturaleza, cada uno tiene sus propias restricciones. En general, en Europa no se puede vender, por ejemplo, créditos forestales de afuera. En California, el regulador ahí aprobó en el año 2019 un estándar que tiene que ver con bosques tropicales, pero no han emitido los detalles, las como reglas detalladas. Entonces todavía no se puede vender. Y en China están desarrollando varios mercados regionales y también un mercado federal. Y el mercado de Beijing incluye proyectos forestales, pero dentro del país. También van a venir unos mercados interesantes nuevos en este año. Lo de China al nivel federal, que va a empezar a comercializar en los meses que vienen. También Inglaterra va a tener su propio, o el Reino Unido va a tener su propio mercado después de Brexit. Tiene que desarrollar, pues va a tener un mercado independiente. Y tal vez como unos de ustedes saben, México en el año 2020 fue el primer país en Latinoamérica de tener un mercado regulado. Está en los primeros años de como pilote ahora y va a incluir algunas obligaciones por regulación en el año 2023. Siguiente, por favor. También existe un mercado voluntario y eso puede ser lo que les interese tal vez más a ustedes. Y esto es, si ustedes escuchan en media y todo eso de las corporaciones que están haciendo su compromiso de ser net zero o carbon neutral o lo que sea, pues la mayoría de su actividad va a estar obviamente reduciendo el uso la emisión de dióxidos de carbono y también otros gases de invernadero como metano de su propia cadena de valor, pero lo que no pueden evitar o reducir van a compensar comprando lo que se dice que son offsets, ¿no? Y esos podrían ser proyectos forestales. Y eso, ¿cómo es? La verdad es que no es un mercado, es una serie de transacciones entre un comprador y un vendedor. Y no son públicos. Entonces, como puedes ver, los últimos resultados o la data que tengo de ese mercado viene de 2019. No vamos a tener nada para 2020 hasta, pues, puede ser septiembre de este año. Y eso es porque recoge esa data por encuestas. Entonces, es un ejemplo de por qué ese mercado es tan difícil de entender. No es transparente, no es como una bolsa mercantil, como podría ser para otras cosas, no es eficiente y pues cada transacción es independiente, ¿no? Entonces, por eso que causa mucha confusión. De todos modos, es un mercado de 300 millones de dólares. La mayoría del valor viene de fuentes forestales y uso de terreno. También hay un mejor precio para eso. Debo destacar aquí que como ustedes pueden ver que vienen el origen de la mayoría de las toneladas de créditos de carbono en ese mercado en el año 2019 era energía renovable, pero los estándares en el mercado han anunciado, los que manejan esos estándares, han anunciado que van a dejar de aprobar nuevos proyectos en energía renovable desde el año 2019. Entonces, los que existen van a poder vender hasta que concluyan su periodo de tiempo, que podría ser unos 10 años más, pero ya no se puede emitir. Entonces, eso también va a ofrecer. ¿Podrías retroceder, perdón? Solo para asegurar que termine. Gracias. Eso va a ofrecer más oportunidades para fuentes de nature-based solutions, ¿no? Que viene de la naturaleza. Y solo para destacar aquí que pues obviamente es un mercado un poco pequeño, pero ha fundado más de 5 billones de dólares en reducciones de emisiones en los últimos 20 años. Entonces tiene todo, bueno, ha tenido un impacto. Okay, siguiente, gracias. Otra vez hablando de energía renovable y fuentes forestales, pueden ver aquí los países que han emitido los más créditos. La mayoría de lo que viene de la India,
son proyectos de energía renovable que son bastante baratos, como pueden ver. En los Estados Unidos es más proyectos forestales, en lugares donde proyectos de energía renovable ya reciben algún tipo de incentivo, no pueden también vender créditos de carbono. Entonces, y veo que ha surgido una pregunta. La idea que tiene que ver con energía renovable es que un crédito de carbono tiene que venir de un proyecto que es realmente adicional. Y como la energía renovable ya es es la fuente de energía eléctrica más barata en la mayoría del mundo, pues no se puede decir que es un desarrollador está desarrollando un parque eólico, por ejemplo, solamente para razones de cambio climático. Normalmente lo está haciendo porque es la opción más barata. Y por esa razón van a dejar a incluirlo, como dije, aparte del 2019, con la excepción de los LDCs, Least Developed Countries, que es una definición que da el IMF, creo, o World Bank, de los países más pobres, donde verdaderamente podría ser que es pues una fuente adicional de ingresos. Pero también, como pueden ver acá, hay muchos estándares distintos que tienen que ver con impactos forestales. Hay RED, hay VCS. La mayoría de las transacciones, más casi 2/3, para los créditos que fueron emitidos en el año pasado, en el año 2019, usaron VCS o CCB, que quiere decir Climate, Community and Biodiversity Standards. Los dos vienen de un grupo que se llama Verra. Siguiente, por favor. Entonces, hablando un poco aquí de qué hace pues, cuáles son las características de un crédito de carbono que se puede vender en el mercado internacional. Estos son las características que requiere Verra para un crédito. Entonces, como pueden ver, tiene que ser real, hay que medirlo, tiene que ser permanente. Normalmente eso quiere decir un impacto a por lo menos 50 a 100 años. Adicional, auditado por una fuente independiente, único, transparente y conservativo. Entonces, todo esto, un proyecto tiene que mostrar que sus créditos cumplen con estos requisitos y que sus créditos y su proyecto cumple con un estándar que ya existe y ya fue aprobado por esa organización. Siguiente, por favor. En términos de esos créditos, pues un crédito no es un crédito, como siempre digo a Héctor, no es como un oil and gas future o algo así que todo el mundo entiende lo que es. Y es pues tal vez uno de los problemas que existe con el mercado. Pero para entender un poco cuáles son las características que determinan el valor del crédito, uno es vintage, el año en el cual los créditos fueron emitidos. Como dije, se puede comprar ahora un crédito, un proyecto eólico, por ejemplo, en la India, que inició operaciones en el año, o que vendió esos créditos o lo pusieron en el mercado en el año 2013, por ejemplo, ¿no? Y eso normalmente los proyectos más viejos o los créditos más viejos, debo decir los créditos más viejos, porque los proyectos emiten créditos cada año por los 12 meses ya cumplidos. Los créditos más viejos normalmente tienen menos valor. ¿Cuál estándar se usa? Hay varios. CDM viene del protocolo de Kioto y tiene su beneficio porque tiene la aprobación de las Naciones Unidas y tiene muy buenas protecciones en contra de double counting, de contarlo, de que alguien podría contarlo 2 veces, pero incluye unas metodologías que ya no son aprobados en otros lugares y pues que tal vez no tienen un impacto tan grande. Entonces normalmente esos créditos, hay muchos de esos en el mercado y normalmente son un poco más baratos. Y hay varios otros. Plan Vivo tiene que ver con manglares, por ejemplo. Otras características, ¿quién es el dueño del bien, del recurso de carbono, ¿no? Porque alguna institución tiene que tener el derecho de emitir los créditos. ¿Cómo se estructura los beneficios para los que están desarrollando el proyecto en vez de darlo todo a los que están ocupados en comercializar los créditos?
cómo se estructura el proyecto, si están trayendo ingresos o vendiendo, por ejemplo, vendiéndolo no sé cómo decirlo, futures, no vendiendo ahora los créditos que se puede entregar en 2 años, por ejemplo, para financiar el proyecto, si están esperando a que los créditos estén listos. Y pues otras cosas que están aquí, como ustedes bien saben, el carbono es solo una cosa, es algo que se puede monetizar, pero no es el único beneficio de esos proyectos. Y normalmente hay beneficios de biodiversidad, empoderamiento de mujeres, reducción de pobreza y todo eso. Entonces hay compradores que quieren pagar para estos, se llaman co-benefits en inglés, y hay otros que no. Entonces, pues todo eso da un sentido, pues da un valor a un proyecto al otro y determina cuál va a tener pues éxito con cuál tipo de comprador. Pongo aquí algo, el último que dice carbon removal versus avoided emissions. Con eso, como dije a Mónica antes, quería destacar, hay un movimiento dentro del mercado ahora para dar más valor a remover carbono, ¿no? A ponerlo en algún tipo de como almacén, no sé cómo decirlo, pero secuestrarlo, o no, creo que no es una palabra en español, pero carbon sequestering, carbon removal, que es remover carbono de la biosfera por un buen rato. Y eso se podría hacer usando tecnología, obviamente se puede hacer usando árboles también, hay aforestación, por ejemplo, y dar más valor a esto que evitar más emisiones por deforestación. Y eso quiere decir que la gente quiere pagar para aforestación, pero no quiere pagar tanto para conservar los ecosistemas que ya tenemos. Y eso podría dar un incentivo, por ejemplo, al extremo de destruir un ecosistema biodiverso para después hacer aforestación y recibir más dinero por eso, ¿no? Entonces, eso creo es un problema que se está dando más que todo por cómo se ha desarrollado el mercado en los últimos meses, y es algo que podemos discutir más adelante, pero todos los que están involucrados en conservación y entienden que los ecosistemas biodiversos son los que remuevan más carbono, pues tenemos que estar en ese diálogo informando a los compradores y las corporaciones de estos beneficios. Y me imagino que he pasado más tiempo, pero un último slide, por favor, si podrían avanzar. Ay, 2 más, perdón. Todas estas, obviamente ese mercado ha existido, el mercado voluntario por 20 años, y sabemos que el mercado podría crecer de un mercado de 300 millones de dólares a uno de tal vez 180 billones dentro de una década. Tiene mucho potencial para obviamente ayudar en la lucha contra cambio climático, pero también para dirigir dinero al sur global para proyectos de conservación que son súper importantes. Entonces han convocado un grupo que se llama el Task Force on Scaling Voluntary Carbon Markets, que emitió su primer reporte en marzo de este año, y lo pueden encontrar en el sitio web que tengo ahí, que define cuáles son los problemas con ese mercado que hay que resolver. Yo creo que son pues muy bien pensados, y les aviso que en junio o julio de este año van a emitir un segundo reporte que va a promover algunas soluciones para estos problemas, para dar integridad al mercado, para dar pues a la gente un entendimiento de cómo se hace estos estándares, cómo están revisándolos para asegurar que reflejan el último en términos de la ciencia y el entendimiento del balance de carbono, pues y varias otras cosas. Entonces es algo muy dinámico que está pasando ahorita. Y ahora el último, por favor. Quería avisarles, por los que no tal vez conocen el proyecto de TIS que mencioné antes, es un proyecto muy lindo que lleva 20 años en Kenia y otra parte de África del Este, y también está en India, y ha movilizado a 90,000 de los granjeros más pues, pobres del mundo a sembrar árboles, 20 millones de árboles, y su única fuente de ingreso ha sido vendiendo créditos de carbono.
Entonces es un ejemplo, yo creo, muy lindo de un proyecto que ha tenido mucho éxito. Ha sido súper difícil. Tengo muchas historias y yo solo soy consejera, entonces son historias de otros, de las luchas, pero han llegado a un punto donde ellos están vendiendo créditos de carbono a un precio bastante alto porque el mercado reconoce todos los beneficios que ellos están trayendo y que están desarrollando mejores prácticas en el mercado. Aparte del carbono que han vendido, han ofrecido a esos granjeros 140 millones de dólares en otros beneficios como mejores en seguridad de comida, de alimentación, perdón, reducción de pobreza y otros. Y es un ejemplo muy lindo que me encantaría algún día, si existe interés en Latinoamérica, tal vez estudiarlo y traerlo ahí o incorporarlo en uno de los proyectos que pues ustedes están ya avanzando. Tal vez podría ser interesante discutir y con gusto yo podría conectar a cualquier de ustedes a los líderes allá. Y al último, por favor, pongo aquí mi correo electrónico si les interesa en discutir el tema más de lo que podemos hacer así, ahí ahora. Por favor, avíseme. Como digo, trabajo con fuentes de financiamiento. Hay mucho interés en invertir en proyectos ahora, más que todo en Latinoamérica, que tiene que ver con el carbono azul y también con bosques. Entonces, con gusto, pues si puedo ayudar, me encantaría saber más de lo que ustedes están haciendo y pues ayudarles. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Megan. Creo que tu presentación realmente nos ha dado un entendimiento general sobre este tema que a veces parece un poco complejo, sobre todo para quienes no somos economistas o no estamos tan inmersos en los temas de financiamiento de créditos, pero creo que has sintetizado súper bien y aterrizado en un ejemplo ya más concreto, que es el caso que nos presentaste al final de TIS, de cómo se habilita ese dinero en los proyectos ya en territorio, ¿no? Veo que ya hay varias preguntas. Les pedimos por favor que vayan apuntándolas en el chat de preguntas y respuestas. Hay algunas también por ahí en el chat para poder comentarlas al final de la presentación de nuestros panelistas. Ahora le voy a dar la palabra a Alberto Ramírez, quien es coordinador de carbono forestal del World Resources Institute. Y pues para que podamos profundizar todavía más en este tema de bonos de carbono o, como nos decía Megan, créditos de carbono, ¿no? Enfocado a las soluciones basadas en la naturaleza, en particular en los bosques. Adelante, Alberto. Un segundito, por favor. Muchas gracias por la presentación. Voy a compartir mi pantalla, si me permiten. Y pues bueno, antes de comenzar quisiera, pues, además de agradecer esta invitación para la participación de WRI México, comentar un poquito de este escenario que se está viviendo ahorita con los proyectos forestales de captura de carbono aquí en México. Es bien interesante que hace 5 años nadie nos pelaba, nadie nos hacía caso, nadie decía, todo el mundo decía eso no es posible, sale muy caro, no va a funcionar, no hay retorno de inversión, mil cosas, ¿no? Ahorita la cosa está muy ebulliente, está muy efervescente en cuanto a también ya la exigencia de créditos forestales, pero la falta de oferta todavía, porque pues, los proyectos que existen no están en un grado de madurez tan alto, ¿no? O no existen tantos como para abastecer las ofertas y demandas que hay ahorita. Entonces, es bien interesante. Yo estoy hablando de hace 5 años, pero esto es mucho más viejo que nosotros, yo creo. Me gustaría retomar algunos puntos que Megan mencionó hace un ratito. Gracias, Megan, por esa presentación, porque la verdad es que nos aclaraste muchísimas cuestiones de mercado que ahorita va a ser más fácil de entender conforme avancemos con esta presentación. Y pues vaya, yo hablo de 5 años para acá, a partir un poco dentro de mi experiencia de los años que he trabajado en el sector forestal y sobre todo con proyectos de captura de carbono. No sé, desde mi práctica como verificador, posteriormente como desarrollador, consultor para WWF, CONAFOR, por ejemplo, para el mismo WRI, y pues ahorita trabajo con la coordinación de uno de los proyectos, si no es que el proyecto más grande de captura de carbono que tenemos en México,
bajo el Protocolo Forestal para México de Climate Action Reserve, la Reserva de Acción Climática de California, que tiene justo un protocolo específicamente hecho para México, que se ha alimentado de muchos esfuerzos de mucha gente a lo largo de 10 años, si no es que más, de trabajo, ¿no? Entonces, lo interesante es ver cómo ha ido evolucionando el mercado. No voy a hablar tanto de eso, sino de algunos aspectos ya aterrizados a proyectos forestales y cómo es que la captura de carbono puede sonar como puede incluso generar miedo de que el sector forestal se vaya a carbonizar, es decir, que todo el mundo quiera hacer proyectos de carbono y que sea la única cosa y que se caiga abajo todo se venga abajo todo lo que se ha trabajado en muchos otros aspectos, como productividad, incremento de la producción, la productividad u otras actividades económicas, pero la verdad es que no. Nosotros contemplamos la generación de proyectos de captura de carbono como la espina dorsal de diferentes instrumentos económicos y de conservación que se pueden implementar. Al hacer proyectos de captura de carbono puedes hacer proyectos de biodiversidad, puedes hacer proyectos de agua, puedes hacer proyectos de ecoturismo. Es diversificación productiva y es generar pues otras fuentes de ingreso. Algo que mencionaba Megan hace rato es la adicionalidad, ¿no? Entonces, en un proyecto en el que ya tenemos una actividad económica determinada, que es como su actividad económica principal, ¿qué esfuerzo estás haciendo adicional de eso que esté teniendo un impacto positivo en la remoción de emisiones de GEI, de gases de efecto invernadero, ¿no? Estamos hablando de carbono, pero hay que recordar que esto es dióxido de carbono equivalente, CO2 equivalente, que es una medida utilizada para determinar el valor calorífico de cualquier gas de efecto invernadero a partir del valor de calor que tiene el CO2. Entonces, como Megan mencionó hace rato, pues hay proyectos de manglar, hay proyectos de granjas de metano, hay proyectos de diferentes naturalezas que lo que hacen es reportar en CO2 equivalente, ¿no? En toneladas de CO2 equivalente. Entonces, no quiero ser tan parlanchín, quisiera aterrizarme un poquito a los proyectos forestales. ¿Por qué la necesidad de hacer proyectos forestales? Vaya, en México, quienes conozcan el país y quienes estén familiarizados con la silvicultura mexicana saben de sobra que la mayor parte de la superficie mexicana que está forestada, esos 50 y tantos millones de hectáreas, son propiedad social de alrededor de 8.500 comunidades y ejidos, ¿no? De los cuales por lo menos 3.000, lo que se tenía cuantificado hasta hace unos años, realizan silvicultura comunitaria. Silvicultura comunitaria porque la propiedad, la tenencia de la tierra en México, pues sabemos que tiene esta figura especial de posesión social, que es la mayor parte, ¿no? Eso no descarta la existencia de un sector manejado por la iniciativa privada o por dueños particulares, pequeños propietarios, que pues vaya, también tienen chance de entrar en estos mercados, ¿no? Se considera que la mayor parte de las mitigaciones, de la fuente de mitigación, es el bosque en el mundo. Se considera que un 42% de las reducciones de estas emisiones de CO2 han sido, secuestradas en los sumideros que representan los bosques. No obstante, un bosque también es una fuente de emisiones por su propia dinámica, tanto por su propia dinámica como por los riesgos que representa la pérdida de las masas forestales, ¿no? La deforestación, la desertificación, obviamente, y pues los incendios, ¿no? Son fuentes directas de emisiones de GEI, lo mismo que ellos absorben, pues lo devuelven a la atmósfera al pasar por estos ciclos, pero vaya, la intención justo de los proyectos de captura de carbono es mantener e incrementar las tasas de biomasa que tenemos en nuestra superficie forestada. Ahora bien, tenemos este planeta que se nos está acabando, en teoría, porque el planeta seguro va a continuar, quienes nos acabamos somos nosotros, y cualquier otro ser viviente que alguna vez tenga esta sobrepoblación que tenemos nosotros, pues va a enfrentar las mismas situaciones. Este cambio climático que tenemos es justo causado por todas estas necesidades que hemos tenido como especie y que a lo largo de bien poquitos años hemos crecido tanto en población que logramos incidir sobre la dinámica climática de la Tierra. Hay quienes dicen que no, hay quienes dicen que es una dinámica
que ya iba a pasar de todas formas, pero bueno, o sea, hay evidencias muy contundentes de que la actividad antropogénica, la actividad que viene del hombre, genera este cambio climático tan complicado, ¿no? Porque no es nada más que se incremente la temperatura, sino que tenemos acidificación de los océanos, incremento en el nivel del mar, sequías, lluvias en donde no llovía, sequías en donde no había sequía, migración, impacta de manera económica también, ¿no? Entonces, ¿cómo pensamos en resolver estos conflictos que tenemos? Pues bueno, tenemos las alternativas de los mercados de carbono, que justo provienen de los bosques, que como Megan decía, son estas soluciones basadas en la naturaleza, que ahorita están tan de moda hablar de ellas, cuando vaya, se ha venido trabajando muchos años con ellas, pero tal vez ahora es un momento en el que se ha caracterizado más, ¿no? Que ya tienen un nombrecito bien definido, con alcances definidos, y que, como les decía, son herramientas que pueden utilizarse para atender un montón de problemas. Entonces, los mercados de carbono no específicamente requieren la presencia de los bosques, pero sí es que a lo largo del tiempo pues se ha visto que el bosque, al ser esa maquinita que naturalmente absorbe todas las emisiones de GI, bueno, y sobre todo CO2 que tenemos en la atmósfera, pues vaya, ¿para qué buscas inventar una máquina si ya la naturaleza te ha dado la máquina perfecta, ¿no? Entonces, sin embargo, y retomando lo que decía ahorita, pues en México la propiedad es sobre todo social. Aquí tenemos áreas naturales protegidas en donde vive gente. Tenemos ejidos donde vive gente. Tenemos áreas voluntarias para la conservación donde vive gente. Entonces, el factor humano no se va a poder erradicar así como así. Y pues la gente está inmersa en un sistema económico en el que requiere ingresos para subsistir, ¿no? Entonces, el derecho legítimo de la posesión de la tierra y de su usufructo, pues es de la gente que tiene los títulos por esa propiedad, ¿no? Ya sean resoluciones por la creación de ejidos o comunidades, o pues las típicas escrituras que tenemos cuando se hace alguna compraventa de tierra en el registro público de la propiedad. Entonces, esta gente que vive en los bosques, así como puede participar de los mercados de madera, de los mercados de no maderables, de los mercados de resina, de los mercados de productos agrícolas o silvícolas, o ganaderos, perdón, también pueden participar del mercado de carbono cuando lo permite. Megan hizo una distinción muy padre hace rato entre dos tipos de mercado que son en los que nos podemos mover, que son los mercados voluntarios y los mercados regulados. Entonces, actualmente México está trabajando mucho en la creación de su propio sistema de comercio de emisiones. Perdón, voy a repetir una de mis laminitas porque le apreté sin querer y se me fue. Entonces, México está avanzando mucho en este aspecto a través de la generación de proyectos de un sistema de comercio de emisiones. No sé si es esta, perdónenme. A través de ese sistema de comercio de emisiones, que bien Megan lo decía, es un ETS. México es, creo que, el primer país en América Latina que está desarrollando su sistema de comercio de emisiones. Y está incluyendo, no sabemos todavía, porque en las reglas del piloto se está hablando de la inclusión de hasta un tope del 10% en la compensación de emisiones a través de offsets o créditos que pueden venir de diferentes sectores, sobre todo los no regulados como el sector forestal. Entonces, no sabemos cuál va a ser el tope de créditos, no sabemos cuándo van a implementar, qué metodologías van a hacer. Tenemos una noción de cuáles son las metodologías que van a ser reconocidas o mutuamente reconocibles entre sí, es decir, que tengas un proyecto en un registro voluntario y que lo puedas bajar al registro nacional. Eso es lo que estamos buscando, para que exista, al tener, lo que pasa, si recuerdan lo que dijo Megan hace rato, al ser como, el mercado voluntario realmente no es un mercado porque no hay, las transacciones regulares son entre particulares y con brokers, ¿no? No hay como tal un entramado que nos dé un precio piso con ciertas características a partir de lo cual yo pueda tasar mi proyecto y pueda hacerlo, venderlo más o menos caro, ¿no? Esa es una de las desventajas que tiene el sector ahorita, pero vaya que lo que queremos es lograr esa estabilidad con el mercado, pero con bonos de carbono, bueno, con créditos de carbono forestales.
Sí es cierto que cambiarnos ese chip de los bonos, porque son un término completamente diferente y son un instrumento no nada más lingüísticamente diferente, sino que son un instrumento financiero completamente distinto, ¿no? Entonces, ante esta situación, nosotros como WRI tenemos, les decía ahorita, el proyecto más grande de captura de carbono forestal en México, trabajando con la Reserva de Acción Climática, con este protocolo que está muy adecuado a México. Ahorita les platico por qué no Verra, por qué no Plan Vivo. Y pues bueno, ¿cómo funciona? Tenemos dueños forestales que tienen un bosque que está atrapando carbono a través de una metodología reconocida que tiene validez porque ha sido evaluada por la academia, por las ONGs, por la gente que trabaja en este sector, tiene cierto respaldo y que ha generado pues confiabilidad a lo largo del tiempo a través de sus procesos rigurosos de tanto de creación de proyectos como de verificación de los mismos, ¿no? Incluso de la acreditación de organismos de verificación, la acreditación de que el proyecto realmente existe, depende mucho de qué tan robusto es el programa. Nosotros generamos un inventario de las remociones que tiene el bosque y estas remociones se traducen en el caso de la reserva, CRTs, en el caso de Verra, VCUs y así. Son créditos de carbono que se pueden vender. Entonces, prácticamente, pero no es tan sencillo, una tonelada de CO2 que absorbe la masa forestal y que se puede reportar y es verificada, una vez que está verificada se puede convertir en una unidad o en un crédito de carbono verificado que se puede vender en los diferentes mercados. Como decían hace rato, para mitigación o más bien para compensación. Hay un tope en el que tú puedes mitigar tu propia contaminación, tus propias emisiones. A partir de ese tope vendrán, que estará regulado por los derechos de emisión o los permisos de emisión, vendrá la necesidad de ya comprar cantidades adicionales de esas toneladas que tú estás generando, pero que ya no puedes dejar de emitir porque si no se acaba tu producción. Entonces, la alternativa pues es comprarle a quien está absorbiendo de manera activa esas emisiones, ¿no? A través del manejo forestal comunitario, por ejemplo. Entonces, nosotros nos hemos dado la tarea de buscar la participación de diferentes organizaciones, de diferentes ONGs. Trabajamos un proyecto que se llama comunitario, CO2 comunitario, que es la gestión comunitaria del carbono, a través de la valorización de la generación de estos créditos, ¿no? De la generación de proyectos que involucren a la gente, que involucren la biodiversidad, el grado de marginación, el grado de integridad ecológica. Todo esto nos ayuda a trabajar con organizaciones de la sociedad civil que no son tan grandes, que son pequeñitas, son más de actividad local, regional, que grandes socios, de los que sabemos que son internacionales, para poder potenciar a las mismas ONGs que están ahí, a las OSCs, a que ellos se capaciten, crezcan esas organizaciones, puedan dar asesoría técnica y puedan dar seguimiento a los proyectos y puedan dar continuidad. Nuestro proyecto está financiado principalmente por USAID y es un proyecto que tiene una duración de 5 años, de 2019 a 2024, pero les decía, ¿qué va a pasar con estos proyectos que tienen por lo menos 30 años de permanencia? Pues bueno, se están generando todas las capacidades y estamos tratando de llenar el piso para que el mercado exista y dentro de esos 30 años la gente pueda seguir vendiendo y pueda negociar directamente y pueda adquirir todas esas capacidades técnicas de competencia en el mercado. Entonces, muy simplemente trabajamos de esta manera a socios financieros que están aportando dinero a través de dos organizaciones que colaboran, que son ProNatura México, ProNatura aquí en la Ciudad de México, con el Instituto de Recursos Mundiales, con nosotros. ProNatura nos ayuda más como un responsable administrativo y nosotros somos el responsable técnico sobre todo, ¿no? Ahora bien, este proyecto además tiene dos componentes. Un componente uno que es involucrar a las organizaciones de la sociedad civil y con ellas mismas involucrar a los ejidos, comunidades y algunos pequeños propietarios. Involucrar en el segundo componente a la Semarnat, a CONAFOR y organizaciones también que ya tienen otras actividades, por ejemplo, la Plataforma Mexicana de Carbono, México CO2, que nos ayuda mucho con estudios económicos, así como CSF y Carbon Trust, que nos han ayudado con estudios justo de valorización. Lo que decían hace rato, a ver, tengo la producción de créditos de carbono. ¿Cuánto te cuesta producir un crédito de carbono? Me cuesta producirlo cada tonelada, no sé, 5 centavos de dólar. Ok, pero ¿qué me vendes además de eso?
el vender créditos de un bosque no significa lo mismo que vender créditos o que cambiar tus luminarias. No significa lo mismo que poner eficiencia de tus combustibles, porque el combustible ni las luminarias y tristemente las turbinas eólicas no generan ni biodiversidad, ni conectividad de paisaje, ni trabajo, ni integración de las comunidades indígenas, ni participación de las mujeres, ni nada de todos estos otros puntos adicionales que el bosque y sus proyectos forestales sí dan. Entonces, tal vez en competencia o en comparación con un proyecto de turbinas eólicas o centrales fotovoltaicas, un proyecto forestal va a tener siempre una generación mucho menor, ínfima, de créditos en comparación. Pero todos los beneficios o cobeneficios, como decía Megan, ambientales y sociales, son los que tienen que generar esta plusvalía para que el proyecto sea tasado, supongamos a partir de un precio piso y decir, ok, pero yo estoy en la península de Yucatán, o yo estoy en Chihuahua, o yo estoy en Durango, yo estoy en tal lugar, y entonces mis créditos tienen otro valor porque tengo tantos puntos de biodiversidad, tantos de marginación, tantos de integridad. Estamos trabajando mucho eso para poder indicar a la Semarnat una ruta crítica de cómo puede ser que los proyectos forestales puedan entrar en el ETS, en el Sistema de Comercio de Emisiones. Voy a tratar de acelerar. Hasta ahorita llevamos trabajando en estos estados: Veracruz, México, Hidalgo, Durango, Campeche, Quintana Roo, Oaxaca. Y bueno, estamos viendo que otros estados se unen. A la fecha llevamos 41 comunidades con las que estamos trabajando, 103,000 hectáreas aproximadamente de proyecto. Obviamente son dispersas en el país. Tenemos una meta de 220,000 hectáreas. Y pues bueno, hasta ahorita llevamos actualmente este año, activos tenemos alrededor de 120 técnicos comunitarios. Hemos capacitado a más, pero trabajando están alrededor de 120, que pues bueno, ellos están representando el ingreso ahorita por lo menos por un par de meses para estas 120 familias de ellos, ¿no? Entonces, la idea de invertir en este proyecto es hacer una economía de escalas, que el dinero que estamos invirtiendo a través de estas fuentes de donación sea capital semilla. Nosotros no te estamos dando un crédito que nos vas a pagar con intereses. No te estamos regalando el dinero. Sí, no. Te estamos dando la caña para que pesques, estamos enseñando a pescar y los pescados tú los tienes. Entonces, la idea es que estos proyectos sirvan como inversión de capital semilla, sobre todo en la generación de proyectos agregados. Un proyecto solito puede costarte más caro, no sé, o el mismo precio que hacer los proyectos, ¿no? Entonces, ya haciendo cálculos, que no vamos a hablar de eso ahorita porque es mucho rollo, pero el costo de un proyecto se puede reducir cuando ves gastos fijos y entonces haces tu economía de escalas y dices, ok, puedo meter hasta, no sé, 5 ejidos que son muy grandes, puedo meterlos, reduzco los gastos y a la hora de vender los créditos, cada quien es dueño de sus propios créditos, cada quien es dueño del dinero que gana por esos propios créditos. Casi terminó. Esta lámina la dejé en inglés porque fue una presentación que dimos de nuestros resultados a nivel internacional. Para el primer año de proyecto comunitario logramos participar en estos estados, en 3 estados, México, Veracruz, Hidalgo, con el beneficio de 10,500 dueños forestales. O sea, lo que les decía hace rato de los 120 son técnicos que están trabajando en el campo. Pero ya la gente que se va a beneficiar directamente de la venta de estos créditos, pues es la cantidad de ejidatarios que tengamos por predio forestal. Entonces, para el primer año generamos 48,000 créditos ya vendidos, que representan el 30% del total de remociones. Es decir, estamos hablando de unas 150,000 remociones verificadas, de las cuales pues solamente el 30% se puede vender por una restricción de la ley agraria, en $4 cada emisión. Entonces, la clave que nosotros vemos es que las organizaciones de la sociedad civil, así como el compromiso de las comunidades, ha sido un factor determinante. Esta gente que cada vez está más interesada, que sabe más de su bosque, claro que va a estar súper interesada en hacer un proyecto que ya no sea servicios ambientales que me da una organización, que cada 5 años tengo que ver si me lo van a renovar o no, que me tengo que comprometer. Aquí sí hay compromisos, pero esto es capital semilla para un proyecto a largo plazo que tú tienes que mantener y que una vez que nosotros te soltamos la manita y que ya sabes caminar, entonces te va a costar tu dinerito,
darle mantenimiento, darle ciclos de verificación y vaya, darle continuidad a tu negocio, ¿no? Cosas que tenemos que manejar, mejorar, pues bueno, este año el trabajo ha sido más remoto que en sitio, pero aún así, de verdad que con todo y pandemia, la gente ha dado mucho de sí para poder lograr la salida de estos créditos al mercado. Entonces, ahorita estamos, además de que somos las organizaciones que colaboramos directamente, WRI y Pronatura, estamos buscando la participación de poder vincularnos con la Semarnat y con CONAFOR, por lo menos que sepan qué estamos haciendo para ver en qué podemos coincidir y hacia dónde vamos con esos esfuerzos de conservación. Tienen que repercutir sobre el patrimonio cultural, evidentemente. Tienen que repercutir sobre nuestro beneficio, el beneficio de la tierra. Entonces, hablamos de capital semilla, hablamos de proyectos sostenibles a largo plazo, hablamos de proyectos que sirven como espina dorsal para la implementación de otros proyectos, del cumplimiento con ODS, de alternativas económicas que ahorita están muy pujantes. No nada más viene el mercado regulado, viene el programa Corsia para la aviación, en donde nos están exigiendo el cumplimiento de ciertos ODS. Y pues vaya, vienen muchísimas otras cosas interesantes para este mercado que están haciendo y del cual, pues, por lo menos los proyectos forestales en México estamos formando parte desde 2016. En 2014 existió el proyecto de San Juan Lachao en Oaxaca, y este proyecto, pues, fue el primero en CAR. Ya termino. Con esto termina. Solamente quiero cerrar con esto. Fue el primer proyecto y en 2020 tenemos listados, por lo menos con la Reserva de Acción Climática, alrededor de 65 proyectos. En alguno estado de avance. Como dijo Megan hace rato, hay proyectos con Plan Vivo que llevan muchísimos años trabajando y hay proyectos BCS que sobre todo van para manglar. Perdón por que me extendí demasiado. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Alberto. Creo que ahorita vamos a tener un tiempito más para profundizar justamente en información. Quisiera compartir algunas preguntas directamente para Megan, quien se tiene que retirar en unos minutos, sí. Pero Alberto, si tú nos puedes acompañar un poquito, unos minutos más. Entonces, Megan, sí, pues justamente sobre lo que tú nos exponías, hay una pregunta sobre por qué los proyectos de energía renovable pues ya no se van a estar privilegiando tanto a partir de estos años y se van a ir más a los del sector FOLU. Otra pregunta es si tú conoces bases de datos donde se puedan consultar proyectos de créditos de carbono que ya han sido fondeados. Y quizás una tercera pregunta que tal vez tú nos puedas asesorar o decir si conoces información es cómo se integran las unidades de manejo ambiental o las áreas que se destinan voluntariamente a la conservación, otras zonas de protección en la transferencia legal de la propiedad de los créditos de carbono. Bueno, yo creo que contesté a la pregunta que tenía que ver con energía renovable. Lo voy a repetir rápidamente para no tomar mucho tiempo. Como pues Alberto también mencionó, un requisito es que esos créditos de carbono tienen que ver de proyectos que son adicionales o si un impacto al cambio climático que no hubiera existido sino, pues, que no existiera, si no existiera el proyecto, ¿no? Entonces, lo que ha pasado con energía renovable es que se determinó en los años 2020, 2010, 2011, que si la energía renovable necesitaba ese impulso de otras fuentes de carbono, del mercado de carbono para que sea rentable. Ahora no es la situación, no se están poniendo ahora parques eólicos porque pues, es la fuente de energía más barata del mundo. Entonces, como es muy difícil ahora hacer el argumento de que si no fuera por los ingresos de carbono, ese proyecto no hubiera existido, pues no se puede justificar. Entonces, están dejando de aprobar proyectos a partir del año 2019, con la excepción de los LDCs, que son los países más pobres, según el Banco Mundial. La segunda pregunta que fue... sí, existen esos bases de datos.
Yo sé, por ejemplo, que cada grupo que maneja cada estándar tiene su base de datos. Por ejemplo, BCS tiene un listado de los proyectos emitidos. También Plan Vivo tiene su propio. Entonces, le recomiendo ir a su sitio web y buscarlo ahí. La verdad es que desconozco si existe algún resumen, pero sí, hay gente publicando reportes todo el tiempo ahora de cuáles son los proyectos más grandes y todo ese tipo. Por ejemplo, Ecosystem Marketplace, ellos son la fuente de información más confiable del mercado voluntario y ellos publican un reporte cada año sobre el estado del mercado. Y yo sé, por ejemplo, que la publicación que salió este mes de los trends en los últimos 4 meses tiene un listado de los 3 proyectos que han emitido más créditos este año. Uno de ellos es un proyecto forestal de México, otro es de Indonesia, que se llama Rembaraya, y otro tiene que ver con Cookstones en Nigeria. Entonces, también en Ecosystem Marketplace van a saber más sobre esos proyectos. Y en términos de uso y derecho a la tierra, pues es algo que me imagino que Alberto sabe mucho más que yo. La verdad es que obviamente para cualquier proyecto mucho más fácil tener un dueño en el sector privado que tiene todo el derecho en un sistema que respeta el derecho y se puede firmar el contrato y ya, ¿no? Obviamente no es la realidad, tampoco debe ser la realidad en la mayoría del mundo donde tiene un derecho común a la tierra como debe ser. Entonces sí es muy complicado y lo que yo respeto mucho es trabajo como obviamente lo hace Alberto, también en el Fondo Mexicano para su proyecto de carbono azul. Ellos llevan 4 años trabajando con ejidos, trabajando con los dueños de la tierra, trabajando con el gobierno que representa obviamente los intereses de las áreas protegidas para llegar a un acuerdo de pues quién tiene el derecho a qué y quién va a recibir qué de las ganancias y qué se va a hacer con ellas, ¿no? Entonces siempre es muy complicado y le digo que es probablemente la cosa más complicada de hacer esos proyectos en Latinoamérica por la realidad que existe sobre el uso del derecho a la tierra. Muchísimas gracias, Megan. Sabemos que te tienes que retirar, pero justo para que podamos seguir el diálogo, pues ojalá te puedas sumar a la sesión de networking que vamos a tener el próximo 6 de mayo. Entonces, por ahí te vamos a estar mandando la información. Pues me sigo con las preguntas. Ojalá si tuvieras más chance de seguir contestando algunas vía el chat, creo que eso también ayudaría. Alberto, bueno, la realidad es que tenemos muchísimas preguntas. Voy a mencionar algunas con el ánimo de abarcar algunas de las que más han mencionado. Por ejemplo, en términos de política pública para habilitar el trabajo de los mercados de carbono, ¿ha sido necesario realizar modificaciones en las legislaciones o en las políticas públicas? Pues mira, la intención del segundo componente comunitario es participar, incidir sobre la política pública en cuanto a si no existe la modificación o la forma de hacerlo, decirte cómo podría ser o sobre cuál sector, cuál ley, cuál cosa incidir para que, cuál programa incidir para que la participación del sector forestal sea considerada, no considerada, sino sea contundente dentro del sistema de comercio de emisiones. Nosotros estamos basándonos tal cual en las reglas del piloto, las reglas que publicó el gobierno. Entonces, a partir de esas reglas que publicó el gobierno, nos hicieron la invitación también para formar parte de hacer una propuesta de protocolo forestal para México para el sistema de comercio de emisiones, ¿no? Que trabajamos en conjunto con la Reserva de Acción Climática y con México CO2 para determinar todas estas cuestiones sociales, ambientales y legales, no ilegales, sino ilegales, que tienen que, justo para quitar toda la ilegalidad. Esto de la tenencia de la tierra es un tema bien complicado, tratando de aterrizar un poquito ahí. Por ejemplo, la ley agraria te limita a estos 30 años. Entonces, con estos 30 años de firmar contratos con cualquier entidad, no nada más extranjera, nos están limitando a que en este protocolo que utilizamos, la venta de crédito sea solo del 30% de lo que se genera en una permanencia que debería ser de 100 años.
Entonces, si nosotros logramos remover, por ejemplo, ese puntito, tal vez no de la ley, pero sí de los acuerdos, que no sea vinculante, podríamos tener una venta completa de créditos como pasa con otros estándares. La gran diferencia de utilizar, y que no tiene que ver con esta pregunta, pero nosotros utilizamos este estándar porque es más barato para poder realizar proyectos y tenemos verificadores mexicanos y tenemos el protocolo hecho a la medida de México. Entonces, el problema con otros protocolos es que sí te permiten tal vez la venta del 100% de créditos, pero la cuestión legal es la que a veces te impide hacer todo este entramado, ¿no? Es un poco complicado. Entonces, justo este componente busca decirle a la sociedad, mira, ya vimos cuál es el índice de marginación, cuál es el índice de integridad ecológica, dónde están los puntos focales donde podrías meterle dinero a hacer proyectos, incentivar las economías locales con estos proyectos, aprovechando que ellos ya hacen silvicultura comunitaria, ¿no? Y por otro lado, pues reforzar la gobernanza de los ejidos y comunidades a través de buenas prácticas. Nosotros no verificamos con CCB, no hacemos la verificación de CCB, que es Climate, Community and Biodiversity, pero sí nos basamos mucho en los estándares de calidad que piden de transparencia, gobernanza, reparto de utilidades, beneficios sociales, etcétera, para fortalecer aún más estos proyectos. Entonces, no quiero darle tanta vuelta. Lo que queremos hacer es tener un esquema bien robusto para decirle a las autoridades, esto es lo que nosotros sugerimos, con la experiencia que tenemos, creemos que esto es lo mejor para incidir sobre tal regulación, para que a lo mejor tengas apoyos en programas de apoyos gubernamentales que te permitan, como ya lo dije, hacer capital semilla en vez de hacer un paternalismo extendido por los siglos de los siglos, ¿no? Entonces, por ahí va un poquito. Ok, voy a mencionar dos preguntas más por el tiempo, que creo que son muy importantes para el público. ¿Cómo están seleccionando los proyectos que deciden apoyar? Creo que has mencionado algunas características por ahí asomadas, pero ¿cuáles son esos criterios para apoyarlos? Y otra muy importante, ¿de dónde vienen los recursos? ¿Quiénes son esos compradores de los créditos? Si puedes mencionar empresas o un poquito para imaginarnos, pues, quién es ese público, ¿no? Ok, pues la primera pregunta, ¿cómo elegimos a las comunidades? Puedes elegirlas basándote en el corazón, pero la verdad es que todas las comunidades tienen que pasar por un proceso de debida diligencia que corremos nosotros tanto de manera un poco somera como sondeando a través de las organizaciones de la sociedad civil. También las organizaciones de la sociedad civil que participan con nosotros tienen que pasar este filtro, ¿no? Y son filtros de muchas índoles, transparencia, gobernanza y organización, es lo principal. Si hay una gobernanza fuerte, entonces segurito que tienes transparencia en el rendimiento de cuentas y segurito que tienes la organización suficiente para que el ejidatario entienda que este dinero que te está llegando ahorita no te lo gastas en la fiesta de 15 años, te lo gastas en hacer tu inventario de carbono, terminas todo tu inventario, verificas y lo que ganes te lo gastas en la fiesta de 15 años si quieres, ¿no? Entonces, pero si te lo gastaste en la fiesta de 15 años, entonces le vas a decir a tus ejidatarios en qué te gastaste ese dinero. ¿Sabes qué? Vamos a hacer una fiesta del pueblo. ¿Quién vota? Yo voto, todos votamos, entonces es el dinero de todos, se lo gastan lo que ellos eligen, pero tienen que existir estos mecanismos fuertes para poder saber qué son organizaciones y ejidos o comunidades con los que vamos a tener buenos resultados. Hemos tomado en cuenta certificaciones, sobre todo hemos trabajado con ejidos que están certificados con un estándar mexicano que es la NMX 143. Tenemos algunos que tienen FSC. La verdad es que no nos basamos tanto en que estén certificados, pero el que tengan un certificado de buen manejo forestal implica también que ya han pasado por procesos de evaluación de estas buenas prácticas, ¿no? Entonces, en teoría, un predio que tiene estas certificaciones tendría que cumplir con todos los criterios de gobernanza para ser elegibles. Eso por un lugar. Para la otra pregunta, algunas organizaciones prefieren mantenerse en el anonimato, de las que sé que sí están invirtiendo incluso a nivel local, que no está tanto con nosotros, sino más con el lado de Prenatura, es Chinoin, que es una empresa farmacéutica mexicana, y hay otras, ¿no? Petroleras que están interesadas en no necesariamente hacer greenwashing, eso que quede bien claro, sino en cambiar incluso la estructura de cómo están ellos generando energía.
¿no? Que están a lo mejor migrando de la exploración petrolera hacia fuentes alternas de energía, ¿no? La idea aquí es justo quitar, nosotros no nos vamos a meter nunca a favorecer el greenwashing de estos proyectos. Es por eso que buscamos un estándar que sea lo suficientemente robusto y confiable en el mundo para poder decir que este proyecto realmente tiene una validez y un respaldo y que los créditos son de calidad. Tan es así que son créditos que, te digo, pueden ser sujetos de mercado incluso en este sector Corsia de la aviación, que es muy complicado. Y pues vaya, otra fuente de financiamiento viene directamente de los ejidos. Nosotros no cobramos un peso, pero sabemos que ellos siempre aportan en el salón ejidal, en la comidita de la asamblea, en los refrescos de la asamblea, en reunir a la gente. Esto es aportación en especie, ¿no? Y la misma Reserva de Acción Climática, pues si bien no aporta en dinero, sí que aporta en bajarnos los precios, por ejemplo, de las capacitaciones. Ellos vienen de California a cualquier comunidad que nosotros los invitamos y dan las capacitaciones in situ cuando es permitido, ¿no? Cuando no tenemos pandemia. Entonces, eso, la verdad es que hay mucho dinero invertido, pero también en cuanto a trabajo o en, ¿cómo se diría? En especie, ¿no? En recursos humanos, en diferentes cosas. Entonces, es así. Estos inversionistas, lo que sí es que los créditos que se generan están pensados por estos 5 años para que se vendan con un precio preferencial para estos inversionistas. Así, eso sí te lo puedo decir. Y estos inversionistas, pues bueno, están pagando $4 por tonelada, pero si tú haces la cuenta de todo lo que se está invirtiendo para hacer un proyecto, todo lo que te cuesta producir un crédito de carbono, en realidad nosotros llegamos a la cuantificación de que se están pagando unos $6.5 por tonelada de carbono emitida dentro de este programa, que está dentro de los estándares para América Latina, que van de $3 a $6, y ya stressing the price, así como regateándole, estirándole, $8, ¿no? Entonces creemos que es un proyecto confiable. Y bueno, no sé si estoy dando información que no debería, pero creo que dentro de lo que puedo decir espero haber resuelto la duda. No, muchas gracias. La realidad es que hay muchísimas preguntas todavía, entonces ojalá tú también te puedas sumar a la sesión de networking y pues todos los participantes que hoy están conectados y conectadas, pues en ánimos del tiempo quisiera pasarle la palabra a Jaycee para hacer el cierre y hacer algunos anuncios, ¿no? Para seguir esta conversación. Muchas gracias, Alberto. Muchas gracias y cualquier duda, ahí está mi correo. Gracias. Muchísimas gracias, Raquel, Alberto, Megan, por el tiempo, por la explicación, por todo lo que nos compartieron. Realmente muy interesante y sabemos que hay muchas preguntas todavía y mucho por compartir. Los volvemos a invitar a la comunidad de Forestando el Emprendimiento y la Inversión. Ahí en la parte de Mighty, ahorita vamos a dejar en el chat la liga a Mighty Networks, la comunidad que estamos formando en Latinoamérica para intercambiar ese tipo de información, de inversión, de emprendimiento, técnica, académica, con la intención precisamente de fortalecer los proyectos que están relacionados a los bosques. Sabemos que hay información que nos hace falta de subir o hay algo, pero ahí nos pueden escribir así como, oye, ¿dónde está esta liga? ¿Dónde está esa información? ¿No lo han subido? Esa es la intención de la comunidad ahí para estar más al tanto todos. También buscaremos la manera de subir esas preguntas y de buscar quién nos pueda contestar, si Alberto nos puede ayudar, para que más gente pueda tener más información o organizar algo más adelante. Alberto, nos piden ahí nada más, por si puedes, nos voy a compartir tu correo, que por si la gente. Recuerden que el próximo martes tenemos la sesión de soluciones para los temas de los retos de inversión. Entonces vamos a buscar las soluciones en el corto plazo. Y el 6 de mayo tenemos el networking para conocernos. Las cámaras están abiertas para interactuar, para poder platicar un poco de los proyectos, con la intención de encontrar esa sinergia que nos ayude a materializarlos. Y el mes ya de mayo va a ser a capacidades de emprendedores, retos de escalabilidad, retos de logística, retos ya más concretos hacia las empresas. La verdad es que estamos muy emocionados y muy contentos y muy agradecidos con todos ustedes por sumarse en este proyecto donde está WRI, la iniciativa 20x20 WRI, FCC Latinoamérica, ANDE, Amevin, claro, Amevin que nos apoyó en esta parte, sobre todo para la participación de Megan, y estamos financiados por American Express. Y pues muchísimas gracias, Raquel, que es coordinadora en el área de redes y alianzas.
pues muchísimas gracias por estar coordinando esto. Ya nada más escuchamos a Ernesto que nos dé un mensaje final y también que nos invite a la sesión, al lanzamiento de la Alianza para la Restauración en México. Muchas gracias. Adelante, Ernesto. Muchísimas gracias, José Carlos. Muchísimas gracias, Alberto, por tu presentación. También gracias a Megan, aunque ya nos escucha en ese momento. Gracias, Raquel, por moderar. Y pues bueno, obviamente, gracias a ti también, José Carlos, por estar empujando todo esto de forestando. Esos temas de cambio climático, carbono, que antes decíamos bonos, ahora ya son certificados de reducción de emisiones. Eran temas que nosotros manejábamos en Reforestamos hace como 10, 12 años y de repente dijimos, no, eso lo vemos demasiado verde, vamos a dejarlo en el cajón, vamos a empezar a buscar temas más tangibles como emprendimientos relacionados con la madera, relacionados con los no maderables. Y pues bueno, ya en recientes años esto está como floreciendo nuevamente y es por eso pues que estamos metiendo nuevamente las manos en esto. Así que sabemos que esos temas van a cobrar un rol muy importante en los temas de inversión para los bosques. Así que hay muchas cosas en las que tenemos que estar al tanto y pues bueno, este fue un espacio que nos da una probadita de boca para ello. Pues me gustaría compartirles que también estamos lanzando aquí en México la Alianza Mexicana por la Restauración de los Ecosistemas, que de hecho es una alianza que tenemos con WRI México y WWF. Estamos creando esta plataforma de colaboración para promover la restauración de los ecosistemas en nuestro país. El lanzamiento se va a llevar a cabo el 28 de abril a las 4 de la tarde. Y pues ahorita ahí ponemos más información en Mighty Networks para que pues, se animen a visitarla. Muchísimas gracias y buen provecho. Muchísimas gracias, buenas tardes a todos. Y Alberto, tomándote la palabra, las preguntas que hay en el chat las vamos a sacar y te las vamos a mandar para que nos ayudes a contestarlas. Digo, si quieres te entrevistamos para que sea más fácil para ti y entonces no tengas que estar escribiendo todo. Bueno, busquemos la manera, pero sí. las preguntas las juntamos, las que dejen en el chat por si siguen aquí, quieren dejar alguna más, aprovechen, las juntamos. Lo vemos contigo y entonces las compartimos a través de la lista de correos y a través de Mighty Networks para que tengan respuesta a todas esas preguntas. Entonces, pues muchísimas gracias. La verdad es que estamos muy, muy contentos con todos trabajando juntos y pues ya los dejo y nada más les pego la liga de Forestando el Emprendimiento y la Inversión para que puedan acceder a la comunidad, porque ahí vamos a pegar las respuestas de que nos comparta Alberto. Y pues aprovechenla, ahí están. Y pues bueno, ya los panelistas para que ya puedan irse también, estar más libres. Muchísimas gracias por su tiempo. Gracias, Alberto. Muchas gracias, Raquel. Gracias a todos, con todo el gusto. Hasta luego. Cuídense mucho, muy buena tarde. Hasta luego. Bye. Igualmente.